Empezamos. Perfecto, pues estamos ya en hora, así que vamos a empezar el webinar orientativo. Lo primero, buenos días y bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este tercer webinar orientativo de la fase 2 de la convocatoria MindTheGap 2022. Ya a estas alturas ya llevamos varios webinars y ya me conocéis todos, no me presento. Ya os he dicho también que estamos encantados con contar con proyectos de la calidad de los vuestros, que son los que han pasado hasta fase 2. Ya sabéis que estamos grabando los webinars, tanto para quienes no hayan podido por cualquier motivo estar en directo hoy, como para que os quede como material de referencia, y lo que haremos es facilitaros posteriormente el acceso, como hicimos con los anteriores. Recordemos que el chat, que es donde vais a poder hacer las preguntas, no va a quedar registrado en la grabación del webinar, pero ahora sí que es visible para los otros asistentes, con lo cual os recomendamos que no incluyáis datos personales o confidenciales de los proyectos cuando hagáis las preguntas, y en cualquier caso, cualquier dato personal, la Fundación únicamente lo utilizaría para dar respuesta a las consultas que nos hagáis. Lo voy a decir varias veces hoy, pero recordad que siempre estamos a vuestra disposición en el buzón de consultas MindTheGap @fundacionbotin.org. Y bueno, vamos ya al tema que nos ocupa hoy. El webinar de hoy se refiere o va a tratar sobre marketing de nuevas tecnologías. Vais a escuchar primero la presentación de nuestro experto de hoy y después podréis plantear vuestras preguntas a través del chat. Al igual que el de la semana pasada, el segundo de la semana pasada, la idea de estos webinars es proporcionaros indicaciones, orientaciones que os ayuden en vuestros proyectos. De entrada, obviamente, para la presentación del proyecto a la fase 2 de la convocatoria MindTheGap, pero también la idea es que son recomendaciones generales que pueden ayudaros, si lo consideráis oportuno, para reforzar vuestros proyectos. Tanto si resultan finalmente financiados por MindTheGap como si no. Igual que hemos venido haciendo, vamos a tener una primera parte de presentación y después habrá un turno de preguntas en el cual pues, Carlos, ahora le presento, estará encantado de ayudaros y despejar todo lo que se os pueda plantear. Tenemos al experto de hoy, que es Carlos Álvarez. Por si no lo conoces, para quien no lo conozca, es un profesional con una experiencia muy amplia, particularmente en emprendimiento de base científico-tecnológica. Lleva muchos años apoyando a startups y particularmente originadas en el entorno académico, como es vuestro caso. Con nosotros lleva colaborando también muchos años y es uno de nuestros asesores expertos. Seguramente lo recordaréis porque también impartió uno de los webinars informativos de la fase 1. Y sin más, pues le voy a dar paso. Yo voy a silenciar mi micrófono para evitar interferencias. Y Carlos, muchas gracias. A ti, Pepa. Pues vamos allá. Bueno, hoy, como ha dicho Pepa, hoy vamos a hablar sobre el track de negocio y mercado en vuestras candidaturas, ¿no? Bueno, como ha dicho, perdona, el ratón avanza, vale. Como ha dicho Pepa, bueno, llevo 20 años ya trabajando en transferencia, pero como veis, yo no tengo perfil científico. Yo llegué a este mundo un poco por casualidad, trabajando con una universidad en Barcelona. Me gustó este tema de la transferencia y seguí ahí, ¿no? Y llevo, pues eso, más de 20 años. He trabajado ya con multitud de startups, como decía Pepa, sobre todo con origen en universidades. Y hace unos 6 o 7 años pues cambié un poco también mi papel. Bueno, añadí un papel más, que es que empecé a entrar en estos spin-offs universitarios también como socio, ¿no? Y a día de hoy pues participo en 6, 2 de las cuales son proyectos que están ahora, bueno, que han sido participados por el programa MindTheGap y que siguen en el portfolio de inversiones, que son Miwendo e Initius. Yo particularmente me estoy centrando más en los proyectos de dispositivos médicos, porque siempre he trabajado mucho a caballo entre la ingeniería y la medicina. Bueno,
Un poco por fijar las expectativas, ¿cuál es el objetivo de esta sesión, ¿no? Pues hay varios objetivos. El primero de todo es saber dónde estáis, digamos, en la vida de vuestro proyecto, ¿no? Y sobre todo, ¿qué os queda por hacer? ¿No? ¿Qué os queda para hacer para llevar esa idea, esa tecnología que estáis desarrollando en vuestros laboratorios, llevarla hasta el mercado? Entonces, ese sería el primero de nuestros objetivos, ¿no? El segundo de nuestros objetivos es evaluar el negocio que hay detrás, o sea, ver cómo de atractivo es participar en un proyecto como el vuestro, ¿no? Y por último, nuestro último objetivo es determinar en qué medida nuestra ayuda puede ser determinante para que saquéis vuestro proyecto adelante. No sé si lo sabéis todavía, pero bueno, la ayuda de la fundación o del programa MindTheGap es €500,000, que parece mucho dinero, pero a poco que empecéis a meteros en este sector os daréis cuenta de que €500,000 es un buen comienzo, pero tendréis que levantar mucho más dinero todavía por el camino, ¿no? Entonces, bueno, una de las razones por las que también queremos que evaluamos, ¿no?, vuestra candidatura es para determinar en qué medida esta ayuda que os vamos a prestar desde el programa MindTheGap va a ser suficiente para poder, digamos, hilar con el siguiente inversor. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos allá. Lo que he intentado hacer es pegarme mucho al formulario que os hemos enviado, un poco con las preguntas más ligadas a la parte de negocio y de mercado. Entonces os voy a ir dando una serie de pistas o de informaciones que os ayuden un poco a entender qué es lo que buscamos en cada una de esas preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, concretamente nos hemos centrado en estos tres puntos, ¿no? El de necesidad, objetivos y solución propuesta, el de ventaja competitiva y la pregunta sobre mercado y negocio, ¿no? Entonces, bueno, en relación al primero de los temas, ¿no?, al de necesidades, objetivos y solución propuesta, concretamente en la parte de objetivos, lo que nos interesa saber es eso, ¿no? O sea, todos los proyectos en el ámbito, digamos, de la salud, ya sea de un dispositivo médico, de un kit de diagnóstico, etcétera, etcétera, digamos que tienen un ciclo de vida muy, muy establecido, ¿no?, donde hay que hacer una serie de pasos, ¿no? Pues hay una preclínica, una clínica, unos problemas regulatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos saber es un poco hasta dónde habéis llegado ya con vuestros propios recursos, ¿no? Y sobre todo, qué es lo que os queda por hacer. Entonces, aquí nosotros lo que os recomendamos es una metodología bueno, que nos parece que es de lo mejor que hay ahora mismo, ¿no?, que es la metodología del GUIDES, que os puede servir para hacer un diagnóstico a vosotros mismos de dónde estáis, ¿no? El GUIDES básicamente es este gráfico que veis aquí, es una metodología desarrollada por el CIMIT, que es un consorcio de hospitales del área de Boston, en Estados Unidos. Y esta gente del CIMIT lo que hizo fue un poco identificar para 4 tracks, digamos que son los tracks fundamentales en este negocio de los productos sanitarios, son tecnología, regulatoria, negocio, mercado y la parte clínica, un poco como distintas fases y cuáles son los requisitos para ir completando cada una de esas fases, desde la fase 1, que es la necesidad, hasta la fase 10, que es convertirse un poco en el standard of care, ¿no?, en el protocolo, digamos, establecido, ¿no? Entonces, de esa fase 1 a esa fase 10, pues ya veis, hay distintos niveles de madurez del proyecto, pasa de la necesidad a la idea, ¿no?, a la prueba de concepto, etcétera, etcétera, etcétera. En cada una de ellas hay como una serie de requisitos, ¿no? Esos requisitos cambian. En el caso del GUIDES, dependiendo de si es un dispositivo, si es una aplicación de salud digital o un tema de diagnóstico, ¿no? Y ahí, pues un poco haciendo esa evaluación, aquí tenéis un poco las preguntas que se os hacen, pues podéis determinar si habéis cumplido todos los requisitos, ¿no?, o habéis ido cumpliendo todos los requisitos.
Normalmente los proyectos que encontramos aquí en el programa Mind the Gap, digamos que la fase 1 han completado todos bien, pero a partir de esta fase 1 es cuando empieza a haber lagunas. Y la experiencia nos dice que después del apoyo del programa Mind the Gap y de estos primeros 2 años es difícil que ningún proyecto pase de esta fase, ¿no? O sea, normalmente la aportación del programa Mind the Gap os suele ayudar a llegar hasta, digamos, el momento en el que estáis listos para poder hacer los ensayos clínicos, básicamente. Entonces, perdonad que veo que ya... Vale. El Guides es una herramienta gratuita accesible. Desde el punto de vista informativo, sí. El Guides es una herramienta de pago si queréis gestionar vuestro proyecto, digamos, con ayuda de esa herramienta. Pero si lo único que queréis ver es estos... bueno, este gráfico y un poco lo que significa cada uno de estos cuadraditos, que básicamente es esto, ¿no? O sea, este formulario, esto está disponible gratuitamente. En esta dirección, de hecho, en esta que tenéis aquí abajo. Entonces podéis descargaros este formulario y vosotros mismos ir haciendo vuestro autodiagnóstico de dónde estáis, ¿no? De si habéis cumplido los requisitos. A mí me gusta mucho esta metodología porque os permite ver no solo lo que ya habéis hecho, o medio hecho, vamos a decir, porque habrá muchas cosas donde estaréis un poco a medias, ¿no? Sino sobre todo porque os permite ver lo que os queda por hacer, que normalmente es algo que desconocéis en mayor o menor medida, ¿no? Toda la parte de regulatoria, por ejemplo, toda la parte de negocio, son ámbitos donde vosotros no conocéis tanto, salvo que ya tengáis experiencia en este tipo de proyectos, no conocéis tanto. Entonces, digamos que esta ayuda, estas herramientas te permiten ver un poco también qué te queda por hacer, ¿no? Y empezar a pensar en eso, en cómo dimensionas esas tareas, ¿no? Cómo las dimensionas desde el punto de vista de tiempo, pero también desde el punto de vista de recursos financieros, ¿no? Entonces, nuestra primera recomendación sería eso, ¿no? Un poco a la hora de definir cuáles son los objetivos de este programa, es analizar dónde estáis y analizar qué podéis hacer, qué os queda por hacer y qué podríais hacer pues, con los 500.000 euros que aporta el programa Mind the Gap y los 2 años que vais a tener. Pues por decirlo de alguna forma. Estamos en la fase IDEA, hemos completado más o menos el 50% de los requisitos de la fase IDEA y con vuestra aportación pues, esperamos llegar pues, a completar la fase 4, Proof of Feasibility, por ejemplo, ¿no? Eso así nos da a nosotros un marco más claro, ¿no? de un poco qué es lo que va a pasar durante estos 2 años. Buena pregunta. ¿Esta herramienta es útil para el desarrollo de fármacos? Está desarrollada sobre todo para esos 3 tracks que os he comentado, ¿no? Dispositivos, salud digital y kits de diagnóstico. No está enfocada para fármacos, eso es cierto. O sea, no sirve para todo. Hay muchas cosas que son comunes, sobre todo creo que al principio hay en la parte de negocio y mercado puede ser útil. En la parte clínica sí, la veo adaptable, pero parcialmente. De todas formas, creo que de los proyectos que estáis en esta fase, fármacos creo que sois minoría. Entonces, creo que a una mayoría de vosotros sí os puede venir bien el analizar esta herramienta. A ver, perdonad que veo más preguntas. Vale, sí. Vale. Bueno, entonces esa sería la primera de las recomendaciones, ¿no? Un poco vuestro autodiagnóstico y tratar de ver eso, dónde estáis y qué podríais hacer con $500.000 euros y los 2 años de plazo que tenéis. ¿De acuerdo? Luego, hay otra de las preguntas que trata sobre la solución propuesta y un concepto que se llama el Problem Solution Fit, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por Problem Solution Fit, ¿no? Pues fundamentalmente
Problem Solution Fit significa si tenemos evidencias de que el problema que vamos a resolver es un problema real, o sea, si realmente digamos que los clínicos han detectado este problema y si es un problema que merece la pena ser resuelto. Y hay muchas razones para pensar en esto, ¿no? Porque hay problemas que a lo mejor no son suficientemente críticos para los clínicos o para los pagadores. Son problemas que están ahí, pero tampoco son problemas que sean tan acuciantes como para que haya digamos, una inversión de recursos en resolverlo. Y a veces, y esto es otra derivada, hay problemas que no merecen la pena ser resueltos desde el punto de vista en que son, digamos, un universo de potenciales usuarios de esa solución pequeño que no hacen sostenible el crear un negocio sobre esa base, ¿no? Entonces ahí habría que buscar otro tipo de, digamos, de instrumentos de financiación. Entonces, lo primero de todo es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos medir ese Problem Solution Fit, si ese problema es relevante? Pues bueno, aquí lo que hemos visto sobre todo es si es un problema donde la literatura científica y sobre todo si hay key opinion leaders que de alguna forma han identificado este problema, ¿no? Pues normalmente soléis aportar, normalmente las candidaturas suelen aportar algún tipo de evidencia de literatura científica donde se explicita ese problema clínico, ¿no? Pues oye, sí que hemos visto que las herramientas o las soluciones a día de hoy no nos permiten hacer esto, tal o cual. Entonces, necesitamos algún tipo de evidencia de que ese problema es real, ¿no? Lo segundo, tenemos que acotar ese problema, ¿no? Y aquí a mí lo que me viene a la cabeza siempre es un concepto que supongo, si no lo habéis escuchado, supongo que lo escucharéis, bueno, supongo no, estoy seguro de que lo escucharéis en los próximos meses, que es el intended use, ¿no? O sea, de alguna forma tenemos que acotar muy bien cuál es el problema concreto que vais a resolver, ¿no? Y un poco para diferenciarlo o sea, un poco para acotar bien qué es lo que vais a tratar de resolver, ¿no? Y os pongo un ejemplo, por aquí por el programa ha pasado un proyecto, bueno, ha pasado, no, está pasando todavía porque es parte de las participadas del programa, que se llama Ignitius, ¿no? Ignitius originalmente era un proyecto que estaba desarrollando un diagnóstico, digamos, un dispositivo de diagnóstico para partos prematuros, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo se ha visto que un poco esta cuestión de los partos prematuros es una realidad un poquito más sofisticada, ¿no? Hay, digamos, partos antes de la semana 28, entre la semana 28 y la 35, creo, y después de la 35, ¿no? Y luego además hay diversas razones para estos partos prematuros, ¿no? Entonces, este proyecto Ignitius desarrolló un intended use que era el diagnóstico de las amenazas de parto prematuro, que es un concepto ya identificado en la literatura científica, entre la semana 28 y 34 más 6 días, ¿no? Ese es un poco el intended use, que te permite además bueno, hacer un diagnóstico del riesgo y tal. Entonces, eso es un poco lo que necesitamos saber. O sea, por un lado, es que haya algún tipo de evidencia de key opinion leaders en el ámbito que identifiquen este problema, que esté bien acotado el problema, es exactamente qué tipo de problema o qué tipo de pacientes es lo que estáis teniendo en mente. Y por último, necesitamos contrastarlo con el mercado. O sea, tener un poco evidencia de que no solo hay un key opinion leader, un N key opinion leaders que lo piensan, sino que realmente es una situación, digamos, conocida en el mercado y que compartida, ¿no? por los clínicos, ¿no? ¿De acuerdo? Y una vez que hemos identificado un poco este problema clínico, ¿no? El segundo punto es cuál es la propuesta de valor, cuál es la solución que movería al mercado. O sea, ¿qué es lo que tendríamos que darle a esos clínicos que han identificado un problema para que cambiasen su forma de trabajar?
Entonces, un poco tendríamos que pensar es cuál es la solución ideal para este problema y qué es lo que os queda por hacer, ¿no? Entonces, aquí a mí me gusta también siempre utilizar un poco este símil del taladro y el agujero, ¿no? La gente, con esto del taladro y el agujero, lo que quiero decir es que la gente compra taladros, ¿no? Pero lo que realmente necesita son hacer agujeros, ¿no? O son agujeros. Entonces, aquí yo os diría lo mismo, ¿no? Una cosa es lo que estáis desarrollando vosotros, que es algún tipo de taladro, pero lo que nos parece más importante desde el punto de vista de vuestra candidatura es entender cuál es el agujero exacto que estáis tratando de hacer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso os recuerdo, ¿no? Desde el punto de vista de la relevancia del problema es eso, evidencias de que es un problema, digamos, ya identificado por los Key Opinion Leaders, que está suficientemente acotado, que tenéis un principio de intended use, y que además tenéis evidencia de que es un problema, digamos, compartido por los clínicos y en principio también por los pagadores, no solo por los clínicos, ¿no? Luego, desde el punto de vista de la propuesta de valor, ¿no? de ese agujero que estáis aportando a vuestro público objetivo, pues aquí también os daríamos unas recomendaciones, ¿no? Al final, cualquier solución que planteéis para un problema, podemos decir que básicamente es o mejor, o más rápida, o más barata que la solución existente ya en el mercado, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos saber es qué aportáis respecto a lo existente, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos cuál es vuestra ventaja competitiva, ¿no? Pero por otro lado necesitamos saber en qué medida esa ventaja competitiva, ese ser más eficaz o, no sé, por ejemplo, tener un valor predictivo positivo más alto, un valor predictivo más negativo más alto, lo que fuese, ¿no? Una sensibilidad más alta, lo que fuese, ¿en qué medida es mejor que las alternativas? No nos basta con decir que tiene un valor predictivo positivo superior. Necesitamos saber, en la medida posible, cuánto superior es, ¿no? ¿Es un 20% superior a las existentes? ¿Es un 50%? ¿Es un 1%? Entonces, yo os diría que hagáis un esfuerzo por si no tenéis datos reales, por lo menos plantear una hipótesis, ¿no? ¿En qué medida vuestra propuesta es mejor que la que las soluciones ya existentes en el mercado? Tercera derivada de lo que llamamos la solidez de la propuesta es también necesitamos tener evidencias de que ese criterio en el que sois mejores que las soluciones ya existentes en el mercado es relevante para vuestro público objetivo, ya sea para los clínicos o para los pagadores. Por ejemplo, un tema que es recurrente en muchas candidaturas, no solo en este ámbito del Mind the Gap, sino en general en el mundo de las startups, es que somos una solución más barata, ¿no? Y si tratas con gente que afina mucho, pues te puede decir, es que somos un 20% más barato. Pero aquí la gran pregunta es, ¿ser más barato es realmente lo que mueve al mercado o no es lo que mueve al mercado? Lo que busca el mercado es una solución más eficaz o con mayor sensibilidad o con mayor valor predictivo positivo. Entonces, eso es lo que necesitamos saber. O sea, ese criterio o esa variable sobre la que sois la mejor solución es realmente la variable que valora más vuestro público objetivo. Pues esa es una tercera derivada que también deberíais explorar, ¿no? Y por último, hay una última derivada y es en qué medida vuestra tecnología, además de la aplicación para la que la habéis diseñado, puede ser útil en otras aplicaciones, ¿no? También sanitarias. Ya no hablamos fuera del mundo sanitario, pero por lo menos dentro del mundo sanitario, para que otro tipo de patologías o condiciones puede ser interesante utilizar la misma tecnología. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿cuál es nuestra forma, digamos, nuestra propuesta para hacer esto? La que yo por lo menos valoro más.
es que salgáis del laboratorio o que salgáis de la oficina y habléis con personas reales, ¿no? Esto es un trabajo que no se puede hacer, digamos, sin hablar con el mundo exterior. Y aquí las mejores candidaturas claramente se ve que han hecho un esfuerzo bueno, no hace falta salir a la calle, se puede hacer por teléfono, entendedme bien, pero que han hecho un esfuerzo por hablar con clínicos, por hablar con pagadores, por hablar con pacientes, ¿no? Y tratar de entender el problema desde su punto de vista, ¿no? Y ya si queréis afinar mucho, algo que en mi experiencia he visto que funciona muy bien, pero que se ha visto, digamos, más adelante en el proceso, no solo es hablar y preguntar, sino también observar, ¿no? Y yo creo que todos los proyectos en los que yo he participado más o menos de cerca, se ha demostrado lo importante que es siempre el salir donde el clínico está trabajando y observarle en situación y ver cómo hace, ¿no? ¿Por qué utiliza determinadas herramientas? ¿Qué tipo de información está utilizando? O sea, y verlo in situ, ¿no? Sin preguntar, simplemente observando, ¿no? Cómo utiliza las herramientas. Cosas tan tontas como cuando utiliza cierta herramienta está de pie o está sentado. Cosas así que son las que determinan el diseño de un dispositivo, por ejemplo, y que determinan si ese dispositivo los clínicos lo utilizan o no en la realidad. Entonces, muchas veces hay mucha información cualitativa que es difícil captar desde tu laboratorio. Tienes que salir fuera y entender cómo el clínico está utilizando una tecnología para entender cuáles son las claves de ese éxito. Entonces, yo os diría que hagáis ese esfuerzo por salir de vuestra zona de confort y hablar con la gente que tiene el problema y no quedaros con vuestra visión, porque normalmente vuestra visión, mejor o peor, es vuestra y no necesariamente representa, digamos, al sector, ¿no? a vuestro ecosistema. Entonces está bien que salgáis, que habléis, que entendáis el problema desde la perspectiva de los otros, ¿no? Y esto estamos convencidos de que ayuda a definir mejores soluciones y desde el punto de vista de las candidaturas se nota mucho cuando ha habido ese feedback del exterior y además un feedback, digamos, abundante, ¿no? No es simplemente hablar con 2 o 3 personas, sino que se ha hecho un esfuerzo por hablar con muchos clínicos, con enfermeras, con pacientes, con los pagadores, con las compañías de seguros. Ahí se nota claramente un poco la calidad de la propuesta. Y aquí también, ya un poco más desde mi punto de vista más profesional del marketing, el principal problema al que os vais a encontrar es esto que llamamos lo del confirmation bias, ¿no? Ese sesgo donde normalmente vais buscando evidencias de lo que ya creéis, ¿no? Entonces, este es el principal problema de los emprendedores. O sea, no necesitamos que nos deis buenas noticias que nos contéis que todo el mundo le ha encantado vuestra solución, porque no es eso lo que buscamos. Lo que buscamos es problemas, ¿no? Lo que necesitamos es que hagáis un trabajo, digamos, imparcial, donde veáis un poco qué es lo que necesita vuestro público y a partir de ahí deduzcáis cómo de cerca estáis de esa solución ideal. Entonces, si me decís que venís con una solución ideal, algo me dice que no estamos en el camino correcto. Tenemos que encontrar cuáles son los problemas porque estamos en el momento de identificar los problemas y corregirlos. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí la parte de eso, de necesidades, objetivos y solución propuesta, ¿no? Hay una segunda batería de preguntas que trata sobre las tecnologías en competencia, ¿no? Entonces aquí, ¿qué entendemos nosotros por competing technologies, ¿no? Pues lo primero es que que nos deis información no únicamente sobre las tecnologías, las soluciones que hacen, digamos, lo mismo que vosotros o muy parecido, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es entender cuáles son las diferentes categorías, ¿no?, de tecnologías que pueden resolver el mismo problema que estáis tratando de resolver vosotros. Categorías, y ahí puede haber pues distintas tecnologías, ¿no? Pues, por ejemplo, en este tema que os comentaba en Initrius, ¿no? sobre
sobre el diagnóstico de las amenazas de parto prematuro. Pues ahí Initius está desarrollando un dispositivo médico que utiliza un concepto físico que son las ondas de torsión, ¿no? Pero digamos que el standard of care a día de hoy, pues por un lado es una técnica de ultrasonidos que se llama la cervicometría, y por otro lado está una serie de kits de diagnóstico in vitro. Y esas son como las tres diferentes categorías: la cervicometría, los kits de diagnóstico y una nueva tecnología que es digamos, las ondas de torsión que está desarrollando Initius. Pero primero necesitamos un mapa de quiénes son las categorías y dentro de cada categoría cuáles son un poco las empresas de referencia, ¿no? Una vez que hemos visto cuáles son las distintas categorías, lo que nos gustaría ver es qué está pasando con esas categorías. Por ejemplo, volviendo al caso de Initius, es, pues oye, la cervicometría, ¿qué está pasando con ella? Pues la cervicometría vemos que es una tecnología que apareció hace un montón de años, pero que se ha estancado porque tiene una serie de problemas, ¿no? De lo que sea. Porque tiene un valor predictivo positivo muy bajo, un valor predictivo negativo muy bajo, etcétera, etcétera. Luego, en la segunda categoría vemos que es la categoría de los kits de diagnóstico, que ha salido hace menos tiempo. Algunos de los productos ya tiene un poco más de tiempo, pero también empezó relativamente fuerte, pero enseguida se estancó porque rápidamente se vio que tenía un problema claro, ¿no? Que era que el valor predictivo positivo era bajo y que los médicos no se fiaban y entonces no lo estaban utilizando. ¿De acuerdo? Entonces vemos eso, como en el tiempo, vemos que van llegando como olas, unas llegan más alto, otras llegan más bajo, ¿no? Y unas, digamos, duran más, otras duran menos. Todo lo que queremos entender es eso, ¿no? Es qué está pasando en ese mercado y por qué las soluciones, unas llegan más lejos, otras no llegan tan lejos, ¿no? Queremos un poco de entendimiento de qué ha pasado con este negocio más allá de vuestra propia solución. Y una vez que, digamos, tenemos este mapa, lo que nos gustaría saber es, para vosotros, ¿quién os da miedo? ¿Quién es la competencia de verdad? O sea, ¿qué empresas son las que os pueden quitar el sueño, ¿no? Y pues volviendo al tema de Initius, pues aquí lo que hemos visto es que, digamos, que la competencia, digamos, las empresas que pueden ser una alternativa, digamos, más seria, pues por un lado está una tecnología, digamos, ya muy clásica, que es la de ultrasonidos y la cervicometría, pero sobre todo lo que puede quitarnos más el sueño, aunque de forma relativa, es una tecnología, bueno, es una empresa que se llama Qiagen, que hace un kit de diagnóstico que se llama el PartoSure, por ejemplo. Pues estos son, digamos, los dos competidores que queremos tener controlados, digamos, casi en tiempo real, ¿no? Para saber qué están haciendo, ¿no? Entonces necesitamos que identifiquéis eso, quiénes son los que realmente os pueden quitar el sueño, ¿no? Y luego, una vez que hemos identificado un poco todas estas categorías y estos productos, lo que nos gustaría es que hicieseis un análisis comparativo. Pero en los análisis comparativos, el problema que solemos ver siempre es que para hacer esos análisis utilizáis criterios que siempre, casualmente, siempre os benefician a vosotros, porque siempre sois, vuestra solución siempre es la mejor, ¿no? Entonces, lo que necesitamos no es ver que sois muy buenos, lo que necesitamos es ver qué criterios utilizan los clínicos o los pagadores para comparar unas soluciones con otras. Y no importa que no seáis la mejor, o sea, la mejor opción en todos los criterios, ¿sabes? Puede que seáis una opción más cara, puede que seáis una opción que tiene menos sensibilidad, no sé, puede haber muchos criterios en los que no seáis la mejor opción, pero no importa. Lo que nos preocupa no es que seáis la mejor opción para todos los casos, sino para qué casos sí sois la mejor opción. Y bueno, llegaréis a algún tipo de conclusión, pues que pues nosotros para los pacientes de tal tipo que llegan con estos síntomas y tal, pues a lo mejor nosotros para ese segmento concretamente sí somos la mejor opción que hay disponible en el mercado, sí seríamos la mejor opción. Y luego, por último, otro problema habitual que encontramos, ¿no?
Y es que cuando hacéis un análisis comparativo frente a otras soluciones que pueda haber en el mercado, os centráis en la tecnología, ¿no? Hacéis una serie de evaluaciones, pues eso, sobre la sensibilidad, ¿no? El tipo de tecnología, el valor predictivo positivo, no sé, lo que sea, ¿no? Pero lo que tenéis que daros cuenta es que no competís con productos únicamente, competís con empresas, ¿eh? Vais a competir con empresas. Entonces hay una serie de cosas que también son importantes desde el punto de vista del análisis de la competencia, ¿no? Y algunas cosas que nosotros apreciamos cuando vemos una candidatura es, más allá de la información tecnológica, ¿no? Es esas empresas en qué fase están. ¿Están en una fase como la vuestra, en fase preclínica? ¿Están ya en la fase de ensayos clínicos? ¿Están en mercado? Pues ahí tenéis una variable que para nosotros es muy importante. Otra variable que para nosotros es importante es, que está muy asociada a eso, es cuánta inversión han levantado. Y esto nuevamente, pues analizando la prensa, ¿no? O los medios, digamos, que tratan sobre el sector sanitario, sobre startups, podéis encontrar mucha información, ¿no? Pues tal empresa pues, ha levantado 1 millón, 10 millones, lo que sea, ¿no? Porque eso también nos da una medida de, oye, contra quién estamos jugando, ¿no? Cómo de rápido van a llegar al mercado, y también nos da a nosotros, digamos, un margen de actuación, ¿no? Otra variable que para nosotros es importante es un poco quién la está apoyando, ¿no? O sea, y ahí hay como dos frentes. Por un lado, quiénes son los apoyos desde el ámbito científico, los Key Opinion Leaders, ¿no? Si hay alguien, digamos, de talla mundial muy reconocido que está apoyando un proyecto, ¿no? Pero también qué inversores están apoyando un proyecto, ¿no? Porque los inversores todos aportan dinero, pero hay dinero que es más interesante que otro, ¿no? Entonces, saber, eso no es necesariamente algo que vosotros podáis discriminar, pero nosotros sí que podemos ver un poco quién está apoyando los proyectos, ¿no? Y por último, pues también es interesante si son empresas que han llegado, digamos, ya a un cierto nivel de desarrollo, que ya están, pues eso, en fase clínica o post fase clínica, pues ver también quién las ha adquirido. Que no es un problema para nosotros, o sea, no significa que si un competidor vuestro ha sido adquirido por alguien, ya no tenga interés el proyecto para nosotros, pero sí que es una información interesante, porque si hay grandes empresas dispuestas a adquirir proyectos con tecnologías como la vuestra, eso significa que hay un mercado. Entonces, para nosotros no es una señal negativa, al contrario, es una señal positiva. O sea, quiere decir que ahí hay negocio, y puede haber otros jugadores en el mercado interesados en comprar empresas como la que estás tratando de montar, ¿no? Entonces, esta también es una información interesante. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, pues, el caso de Initius, ¿no? Que os comentaba, ¿no? Pues, esto es una tabla, ¿no? de competidores que se hizo muy al principio. La mitad de estos competidores han desaparecido o se ha llegado a la conclusión de que realmente no tenían mucha importancia, ¿no? Pero veis, ¿no? Pues aquí hay una serie de cuestiones, ¿no? Pues el tipo de tecnología que utilizaban, cuál es la variable que iban midiendo, el plazo en el que funcionaban y digamos, la fase de desarrollo. Y aquí veis pues, que había algunas pues, que estaban ya en el mercado, otras que estaban y otras que estaban en desarrollo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que os comentamos, ¿no? O sea, no nos basta con que nos deis una imagen de lo que hacen los demás desde el punto de vista tecnológico, sino también tenemos que saber un poco con quién estamos tratando como empresas. ¿De acuerdo? Vamos de tiempo. Bien. Y bueno, luego por último, digamos en lo que es el track de marketing y negocio, de mercado y negocio, pues hay varios temas que nos interesan, ¿no? Lo primero, y lo dije al principio de todo, al final Mind the Gap está invirtiendo en empresas y quiere hacer negocio, ¿no? Quiere tener una plusvalía. Entonces, porque esa plusvalía es lo que hace sostenible todo este programa. Entonces, necesitamos saber, o sea, necesitamos poder comparar unos proyectos frente a otros desde el punto de vista del retorno potencial, ¿no? Entonces, datos que son útiles para nosotros, pues lo primero de todo es el tamaño y el crecimiento, ¿no? O
sea, pues en vuestro sector, que es el de las soluciones para lo que sea, no sé, por ejemplo, otro proyecto en el que estoy yo metido, que son, es el mundo del cáncer colorectal y las aplicaciones para el diagnóstico de los tumores, ¿no? Pues un poco cuánto es el negocio que se está generando a nivel mundial en ese sector, ¿eh? Y a qué velocidad está creciendo, ¿no? Esos son dos variables importantes. Son importantes porque aquí estáis tratando de levantar medio millón de euros de la fundación, ¿no? O del programa MindTheGap, perdón, pero vais a tener que seguir levantando más inversión en el futuro. Y los inversores lo que quieren es poner dinero en proyectos que son, digamos, escalables y que pueden dar un retorno atractivo. Entonces, los pequeños mercados son mucho menos atractivos que los grandes mercados. Entonces, esto es una variable clave. Como vais a necesitar más dinero en el futuro, eso seguro, tenemos que ser capaces de ver si realmente estáis embarcándoos en digamos, en un camino donde tengáis la capacidad de atraer esos inversores más adelante, ¿no? Entonces, el tamaño y el crecimiento del mercado es un factor clave para saber si se puede construir un negocio sostenible y escalable, ¿no? Que crezca cada vez más. Otros factores que pueden ser interesantes, ¿no? Pues un poco cuáles son los drivers de ese mercado, un poco qué es lo que, o sea, si un mercado está creciendo al 2%, al 5% o al 25%, saber un poco por qué, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo, ¿no? Que ese mercado crezca más o menos rápido? Pues no sé, porque se está extendiendo el conocimiento sobre una tecnología, pues porque, no sé, porque se están desarrollando herramientas de point of care que hace que el mercado se pueda multiplicar. Bueno, no sé, un poco cuáles son los drivers que están haciendo que ese mercado crezca, ¿no? Y al mismo tiempo también cuáles son los grandes frenos, ¿no? Pues lo mismo, puede ser pues, que una tecnología no avanza porque hay muy poca gente formada en ese tipo de tecnología, ¿no? Pues por ejemplo, los ultrasonidos, ¿no? Volviendo al proyecto de Ignitius, ¿no? Pues una de las cosas que se vio por el camino es que en Inglaterra los médicos no tienen suficiente formación o no hay suficientes médicos con formación en la interpretación de ultrasonidos. Entonces, las tecnologías de cervicometría. Entonces, los ginecólogos obstetras, como no tienen formación en el uso de ultrasonidos para hacer las cervicometrías, pues es una tecnología que allí pues no funciona tanto. Entonces, buscas otro tipo de alternativas, ¿no? Bueno, pues esto, o sea, buscamos ese tipo de claves, ¿no? que permitan un poco eso, ver esa oportunidad de negocio hacia dónde va. Y luego hay otra cuestión también, es cómo se segmentaría el mercado, ¿no? ¿Cómo segmentaríais vosotros a ese mercado? Entonces ahí hay como dos grandes claves, ¿no? O dos grandes preguntas que deberéis haceros. Es si todos los pacientes se gestionan igual, ¿eh? Y si todos los sistemas sanitarios o en todos los países se comportan de igual manera frente a esa problemática, ¿no? Entonces ahí rápidamente, en cuanto empecéis a escarbar un poco en qué pasa pues, en Alemania o en Reino Unido o en Estados Unidos o en sudeste asiático, pues os iréis dando cuenta de que no todos los pacientes se gestionan igual, que digamos que hay unas condiciones del sistema o del ecosistema que hacen que unos sistemas o unos pacientes pues hay unas soluciones más eficaces, ¿no? Y para otro tipo de pacientes hay otro tipo de soluciones, y lo mismo pasa por sistemas sanitarios. Pues hay sistemas sanitarios que han optado por utilizar un tipo de tecnología por las razones que sean, y otros sistemas sanitarios utilizan otras tecnologías, ¿no? Entonces, necesitamos ver un poco de información sobre en qué medida el mundo no es tan homogéneo, ¿no? Y cuáles serían los segmentos y, sobre todo, cuál de esos segmentos es al que os dirigiríais vosotros, cuál sería vuestro usuario predilecto, ¿no? O sea, de todos esos distintos grupos que hay en el mercado, ¿dónde creéis que vosotros tendríais más posibilidades? Y por último, en esta parte tendríamos que hablar también del modelo de ingresos, que aquí básicamente es quién va a pagar, ¿eh? ¿Son los sistemas sanitarios o las empresas de seguros?
son los pacientes, es un mix, ¿no? Pero lo más importante y es ¿por qué va a pagar? O sea, ¿por qué conceptos? O sea, ¿va a pagar por un dispositivo? ¿Va a pagar por un fungible? ¿Va a pagar por un software? ¿Va a pagar una sola vez? ¿Va a pagar una suscripción mensual? Necesitamos que empecéis un poco a pensar en eso, ¿no? ¿Qué tenéis en mente, ¿no? Y por último, ¿qué referencias de pricing tenéis, ¿no? Entonces ahí pues puede ser muy interesante pues empezar a explorar el mundo de los códigos pues en España, ¿no? Los códigos de reembolso en España, en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Es por un dispositivo o por un kit de diagnóstico, digamos, para el mismo objetivo y tal, pues en el mercado español pues se está pagando, pues no sé, se está reembolsando 100 euros. Y en Estados Unidos pues está reembolsando pues 250, no sé. Empezar a buscar esas referencias, ¿no? De cuál es vuestro, digamos, vuestro umbral, ¿no? O vuestra horquilla en el que tendréis que posicionaros. Vale. Luego, en la última parte está la estrategia, digamos, de acceso a mercado, ¿no? Entonces nosotros en esta parte de la estrategia de acceso al mercado vemos como dos fases, ¿no? Está, por un lado, la fase premercado, donde deberíais empezar a pensar en cosas como en qué jurisdicciones, desde el punto de vista de la propiedad industrial y la estrategia regulatoria, queréis posicionaros. Lo normal es que sea Europa y Estados Unidos como mínimo, y a partir de ahí hasta donde llegue el dinero. Pero bueno, digamos que hay una estrategia, ¿no? O sea, no es cubrir países por cubrir, sino tenéis que pensar un poco en dónde queréis estar a esos dos niveles. Otro tema importante es un poco que empecéis a tener ese intended use del que os hablé hace un rato, y empecéis a tener en mente cuál es la clasificación regulatoria que estáis buscando, si sois un dispositivo, si sois un clase 1, un clase 2, un clase 3, etcétera, etcétera. Y también un tercer punto, y es cómo pensáis hacer la producción. O sea, aquí obviamente estáis en una fase muy inicial, no os vamos a pedir que hagáis un gran trabajo de detalle, pero sí que empecéis a pensar en el día que tenga que fabricar esto, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer yo? ¿Lo voy a subcontratar a alguien? Bueno, pues ahí tenéis una serie de decisiones que tenéis que empezar a tomar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenéis este gráfico que os da una idea más o menos de cuáles son pues esto sería para un dispositivo médico, ¿no? Cuáles son las grandes tareas. Si volvéis al guides que os presenté al principio, ahí tenéis también digamos, una visión un poquito más detallada de cuáles son los temas que os deberían preocupar en cada momento, ¿no? Entonces, es verdad que estáis en una fase muy inicial, pero sí que deberéis empezar a tener conciencia de lo que os queda por hacer, ¿no? Y en qué momento toca hacerlo. Y por último, hemos hablado de la estrategia de acceso al mercado y una estrategia premercado y una estrategia de acceso al mercado propiamente dicha. Y ahí pues también deberéis empezar a pensar pues eso, cómo os vais a dar a conocer, tener algunas ideas, ¿no? Cómo vais a comercializar, si lo vais a hacer directamente con vuestra propia fuerza de ventas, si lo vais a hacer a través de una red de distribución, si lo vais a hacer de forma híbrida, con una fuerza propia en determinados países y a través de distribuidores. ¿Qué perfil de distribuidores estáis pensando, ¿no? Pues por ejemplo, pues hemos pensado que podríamos llegar a algún tipo de acuerdo pues, con alguna empresa del sector, como puede ser un fabricante, ¿no? Pues un General Electric, un Philips, o con distribuidores, digamos, más centrados en distribución únicamente. Bueno, hay distintas alternativas. Y por último, un tema muy importante en este negocio es cuál es un poco unas pinceladas, ¿no? unas directrices sobre cuál es vuestra estrategia de reembolso, ¿no? Entonces, es eso. Básicamente aquí lo que buscamos es cuál es vuestra estrategia, cuál es el valor añadido, cómo dimensionáis ese valor añadido para convencer a los pagadores que vuestra solución es una solución mejor que las ya existentes, ¿no? Pues porque tenéis pues, un impacto financiero, un impacto económico de X, ¿no? Pues creemos que podemos ahorrar pues,
5.000 euros por paciente, ¿no? O 10.000 euros o lo que sea, ¿no? Entonces, aquí también, en alguna de las candidaturas que hemos visto hasta ahora ya se empezaba a hacer algún tipo de análisis de este tipo, ¿no? Pero yo os diría que también podéis empezar a avanzar ahí, ¿no? Obviamente no tenéis datos clínicos, va a ser todo hipótesis, pero sí que podéis empezar ya a especular sobre cuál va a ser vuestro impacto, ¿no?, económico en el sistema, el antes y el después. Pues si a día de hoy, que eso lo podéis encontrar en la literatura, podéis decir que un paciente X pues cuesta al sistema, pues no sé, 30.000 euros, pues nosotros, nuestra hipótesis es que podemos actuar sobre este y este punto y vamos a tener un impacto X que vamos a reducir en un 30% el coste por paciente, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, podéis empezar a hacer vuestros números y vuestras especulaciones, ¿no?, en vuestras hipótesis sobre cuál va a ser el impacto que tendréis en el sistema, ¿no?, sanitario. ¿De acuerdo? Y bueno, hasta aquí. Supongo que estáis superados por tanta información. También os diría que esto nos sirve a nosotros para medir dónde estáis. Obviamente no vais a tener información sobre todo esto, porque si la tuvieseis no estaríais aquí, ya estaríais en otra fase, posiblemente, pero lo que sí nos gustaría es que trataseis de plasmar toda la información que podáis sobre estos temas, porque esto nos ayuda a dimensionar mucho mejor eso, dónde estáis y qué os queda por hacer. Pero no os veáis superados por todas estas preguntas, porque ya sabemos que no, es muy difícil que tengáis información para todos estos puntos. Y nada, aquí lo dejo y seguimos con las preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Pues yo creo que sí ha sido muy útil. Antes de empezar con las preguntas, simplemente comentar que aunque os hayáis oído a Carlos, que obviamente por su experiencia previa pues, se centra mucho los ejemplos en Sí, a el lo mejor más dispositivo. medtech y tal, pero que realmente lo que dice es útil también para los proyectos que tienen más que ver con desarrollos terapéuticos. Yo diría que quizá puede haber un tercio, ¿no?, de los proyectos que han pasado que sí que son desarrollos, ¿no? Al final, farmacéuticos, es verdad que no son la mayoría, pero bueno, sí que hay unos cuantos. Y Carlos, yo creo que sí que se pueden adaptar. Obviamente, Sí. también son desarrollos muy regulados, con unos hitos muy claros, que conocéis los que estáis trabajando en ello, y que los mismos principios y la misma filosofía se puede aplicar perfectamente, ¿no? Estamos en el mismo ámbito, salud, muy regulado, con hitos claros, con fases muy bien definidas. Y bueno, dicho esto, vamos a ver si tenemos preguntas. Bueno, vamos a dejar un poco de tiempo. Quizá también comentar que, bueno, como has dicho muy bien, Carlos, la aportación que hace MindTheGap es una buena ayuda y es un buen impulso, y esa es la idea, que sea un impulso para que el proyecto pase de fase, pero lo cierto es que hacen falta mucho más dinero. Y yo diría que cuando se trata de desarrollos más farmacéuticos clásicos, más si cabe, ¿no? Y ahí lo normal es que se presenten proyectos que tienen claro cómo van a complementar la financiación que aporta MindTheGap con otras fuentes, ¿no? Y eso será importante en esos casos. Otros tipos de desarrollos quizá pueden arrancar unos primeros meses, ¿no, Carlos? Antes de empezar a acudir a otras fuentes, o bueno, pueden ir complementando con subvenciones públicas y demás. Sí, bueno, al principio sobre todo se suele complementar con ayudas públicas, pero bueno, tarde o temprano hay que recurrir a fondos privados, ¿no? Y en dispositivos médicos, que es lo que conozco yo mejor, pues yo calculo que tendréis que levantar entre 4 y 8 millones de euros, por ejemplo,
Entonces, el empujón que da el programa Mind the Gap es estupendo, pero lo único que te permite es llegar en unas condiciones suficientemente buenas para convencer al siguiente que va a entrar en la carrera, digamos, para pasar el testigo, al que le vais a tener que pasar el testigo. Entonces, esto tenéis que plantearlo así, o sea, esto no es yo consigo $500.000 de euros y ya he resuelto mi vida, no, no, o sea, yo tengo que, con esos $500.000 de euros tengo que gastarlos de la forma mejor posible, para poder vender al siguiente inversor un proyecto lo más atractivo que pueda para poder levantar, pues en la siguiente ronda ya será 1 millón o 2 millones, ¿no? Y así hasta que eso, entre 4 y 8 millones calculamos que sería lo necesario antes de que ya el que entre ya, digamos, se haga con la empresa posiblemente, ¿no? O con una parte importante de ella. Obviamente esto es para dispositivos médicos. Como dice Pepa, el mundo de los fármacos yo no lo conozco tanto, pero es más, mucho más. Mucho más. Entonces esto es una carrera de relevos. O sea, es hasta dónde llego para pasar del relevo al siguiente, que va a ser mi socio. Justo, y bueno, yo creo que lo hemos ido enfatizando en los diferentes webinars, reuniones que hemos tenido con vosotros, que la idea de Mind the Gap es esta, ¿no? El permitir a los proyectos dar el salto cualitativo que necesitan de madurez para llegar a convencer al siguiente que tiene que tomar el relevo, como está diciendo Carlos, ¿no? Y de eso es de lo que se trata, que convenzáis al comité de evaluación de que vuestro proyecto, en la fase en la que se encuentra a día de hoy y con los recursos que aportamos más los que vosotros tengáis y que podáis complementar con otras fuentes, vais a conseguir en ese plazo de máximo de 2 años atraer a los siguientes. Sí, aquí un poco la experiencia lo que nos dice también es que bueno, todo el mundo se apoya en ayudas públicas, en parte también porque tener financiación privada también te ayuda a conseguir determinadas ayudas públicas. Y luego el volumen de ayudas públicas pues es muy variable, ¿no? Pues como decía Pepa la semana pasada, ¿no? Pues, por ejemplo, llevamos proyectos que pueden estar entre el 5% de sus gastos y el 50% de sus gastos financiados con ayudas públicas, ¿no? Pues todo lo que sea encontrar ayudas públicas que complementen la inversión de Mind the Gap, pues bienvenido sea, porque es la mejor fuente de financiación al principio. Ya llegará un momento en que la financiación pública ni llega ni es lo suficientemente ágil para desarrollar el proyecto. Entonces tendréis que recurrir a fondos privados, pero ahora al inicio cualquier estrategia financiera pasa por apalancarse en fondos públicos también. Bueno, pues estaba mirando si hay preguntas. Ah, mira, sí, hay alguna pregunta ahora. Muchas gracias, Carlos. ¿En el Go-to-Market Roadmap se tiene que ser muy concreto o hay que hacer una previsión de tiempo, hitos muy general para dar idea de cuándo y cómo se va a monetizar el producto? Sí. No, es que si supieseis eso con detalle ya no estaríais aquí. Ya estaríais en otro sitio. Sí, o sea, es básicamente, yo creo, corrígeme Carlos, pero yo diría que es el que se vea que sabéis, ¿no? Que sabéis lo que tenéis por delante, ¿no? Que habéis hecho ese trabajo que ha dicho Carlos de investigación y tal, y tenéis una idea de qué es lo que os espera, aunque falte todavía tiempo y luego habrá que ir concretándolo, claro. Sí, ahí el Guides, este que os comentaba al principio, es una buena guía para saber lo que os queda por delante, pero si además queréis afinar un poco más sobre plazos y financiación necesaria, yo os diría que la mejor fuente de financiación, o sea, la mejor fuente de información es hablar con otros emprendedores que estén en vuestro sector, bueno, en el sector sanitario y que vayan un poco más avanzados que vosotros, porque esa es información fresca y además como muy a medida de vuestros problemas. Entonces, si conocéis a otra gente que esté sacando spin-offs adelante, hablad con ellos y que os ayude un poco, que os dé algunas ideas, ¿no? De, oye, si esto más o menos cuánto dinero necesitaríamos o cuánto tiempo se tarda en implementar un sistema de gestión de la calidad, que es el típico tema en el que no pensáis normalmente ninguno, pero que hay que hacer, ¿no? Es implantar un sistema de gestión de la calidad. Pues esto cuánto cuesta y cuánto tiempo lleva. Pues ahí hablar con otros emprendedores que bueno, esa información es oro. Eso es una cosa que os diría, que o sea,
cuando os digo que habléis, que salgáis de vuestra zona de confort y habléis con clínicos, con pagadores, etcétera, otro público con el que deberéis hablar es con otros emprendedores, ¿no? Es fundamental. Sin duda, además ahora la verdad hay muchas oportunidades, muchos foros en los que y la gente es muy accesible. Normalmente a la gente Sí, sí. El mundo le de los gusta. emprendedores es Sí. muy abierto. Sí. Sí, sí, sí. Y también no hay que olvidar, obviamente, el apoyo que tenéis los investigadores de instituciones investigadoras internamente, ¿no? En vuestras oficinas de transferencia y de innovación hay profesionales cuyo trabajo es justamente esto y que conocen muy bien y os pueden orientar y deciros también, ¿no?, a qué fuentes acudir, o muchas veces ellos tienen de primera mano la información porque también han visto otros proyectos y otras startups, con lo cual ahí tenéis una fuente muy importante en la que apoyaros con profesionales de la transferencia. Sí, y sobre todo algunas universidades o algunos hospitales tienen ya una cartera de spin-offs bastante relevante y gente que ya está en fases muy avanzadas, ¿no? Entonces me parece una buena idea, ¿eh? Tirar de vuestras OTRIs para que os presenten a otros emprendedores, ¿no? Nosotros que somos la Fundación Botín somos los primeros defensores de las OTRIs y del papel que tienen las instituciones y lo que pueden ayudar a los investigadores en este mundo de la innovación de base tecnológica. Bueno, yo estaba mirando si teníamos alguna pregunta más. No veo más preguntas. Espero que quiere decir que les ha quedado todo muy claro, Carlos. No, yo creo que más bien es que están abrumados. Pero... Bueno, en cualquier caso, ahí está siempre nuestro buzón de consultas, mindegap@fundacionbotin.org, para que nos podáis dirigir cualquier duda que os pueda surgir más adelante, bueno, cuando ya hayáis procesado un poco la información. Y a Carlos lo tenemos cerca, con lo cual si hay temas que son más de su expertise, le podemos siempre consultar y tratar de seguir orientándoos. Pero bueno, eso, no os preocupéis porque ya sabemos que no tenéis respuestas para todo. Y es que la fase en la que estáis es imposible tener respuesta para todo esto. Más que nada es una guía para que empecéis a pensar en ello, y para que, bueno, vayáis añadiendo, digamos, líneas en vuestra reflexión, y en la medida posible, pues en vuestra candidatura, que empecéis a reflejar algunas de estas cosas, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que no vais a tener información para todo y de hecho de eso trata estos 2 primeros años normalmente con MindTheGap, es empezar a recabar respuestas para todas esas preguntas. Pues sí, justamente sí. De hecho, el formulario online que estáis completando tiene esa idea, ¿no?, de obligar o provocar esa reflexión en temas que son importantes para el desarrollo del proyecto. Pues como veo que no tenemos más preguntas, yo creo que vamos a cerrar el webinar. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención de hoy, y gracias también a todos los asistentes por vuestra asistencia y vuestra participación. Recordaros que nos queda todavía un webinar, el de los aspectos económicos y financieros. Lo vamos a impartir este jueves 23 de junio a las 10 horas, también a las 10, a la misma hora que este, y contaremos con Pilar de la Huerta, que también os sonará porque también participó en uno de los primeros webinars, en la primera fase, y es una de nuestras asesoras expertas también. Así que, bueno, ánimo con los preparativos de los proyectos. Cualquier duda, aquí estamos, y buen día a todos. Muchas gracias. Gracias, Carlos.